Bueno, y una vez más intentamos con César Vidal. ¿Me estás escuchando, César? Te escucho perfectamente, Óscar, y estaba hablando cuando noté que la imagen se había quedado congelada, pero te escucho perfectamente. Retomo donde nos habíamos quedado antes. Estaba comentando que el referéndum de Cataluña es un referéndum ilegal. En ningún país del mundo es legal la posibilidad de poder separarse del país al que se pertenece. Y durante estos meses, en lugar de aplicar la ley, el gobierno español lo que ha estado esperando es que se produjera una recapacitación de las autoridades catalanas, que finalmente desconvocaran el referéndum. Por supuesto, las autoridades catalanas no desconvocaron el referéndum y lo de ayer fue bochornoso desde muchos puntos de vista, porque en muchos casos las urnas ya estaban llenas, en muchas ocasiones, además, no había un lugar donde votar, no había un censo electoral. Cuando se dio el resultado del referéndum, había más de un 100% de votos emitidos, lo cual demuestra hasta qué punto era irregular. Pero además lo terrible es que, claro, al final, al ser ilegal e intentar la policía que no se celebrara el referéndum y ser atacada por gente que procedía de otras partes de España, terroristas vascos, antisistemas europeos, acabaron produciéndose situaciones de enfrentamiento y de violencia. Parece ser que la cifra oficial de heridos es de 90, no tantos como se ha llegado a decir en algún momento, pero posiblemente lo más grave no sea el número de heridos que pueda haber o la manera en que ayer se pisoteó la legalidad en Cataluña. Lo más grave es que esto está siendo utilizado por ciertos sectores políticos en España para derribar el actual sistema e implantar un sistema parecido al de Venezuela. Concretamente hay un grupo en el Parlamento español que se llama Podemos, que recibe financiación de Venezuela y de Irán y que ha apoyado a los nacionalistas catalanes en este referéndum ilegal. De manera que tengo que decir que España está atravesando su situación política y social más difícil desde hace 40 años. César. Nunca hemos pasado una situación así. César, una pregunta. ¿Qué pasaría si se separan? ¿Qué representaría eso para España? Bueno, vamos a ver, para España no sería muy grave porque Cataluña le sale muy cara, es decir, hablando más allá de lo que es el drama humano de las familias divididas, de perder un trozo del territorio nacional, etcétera, etcétera, para España incluso sería una ganancia económica porque Cataluña gasta muchísimo más de lo que aporta. Ahora mismo, del fondo que hay para las 17 regiones españolas, el 60% ya se lo lleva a Cataluña, que es una región muy privilegiada. Para Cataluña sí sería muy malo porque implicaría perder sus clientes y más del 80% de lo que fabrica Cataluña se lo vende al resto de España, quedaría fuera de la Unión Europea, no podría cubrir ni siquiera el pago de los empleados públicos y de las pensiones, pero en cualquier caso el trauma sería muy grande. Yo creo que en el caso de España sería más un trauma moral, un trauma nacional que una situación económica. En el caso de Cataluña, sin embargo, sí tendría un coste económico muy fuerte y una situación además añadida que es muy importante. En Cataluña hay más de 1 millón de musulmanes sobre una población de otros 6 millones de personas. Ya se sabe que los ulemas musulmanes han dicho que el día siguiente que Cataluña sea independiente, ellos van a intentar la toma de los municipios, del gobierno de las ciudades en Cataluña, porque van a presentar un frente unido. Es decir, Cataluña no solamente se vería arruinada económicamente, sino que en un plazo de tiempo muy pequeño sería una zona del mundo controlada por el Islam. Ahora, César, mirando los periódicos y las distintas informaciones, nos presentan una cosa un poco distinta. Bueno, es que al final, en última instancia, aquí lo que se están jugando son otras cosas y, lógicamente, los medios de comunicación, y esto lo hemos hablado en más de una ocasión, son todo menos objetivos. Vamos a ver, Cataluña es una zona del mundo peligrosa, esto lo señaló el Departamento de Estado hace cosa de 4 o 5 años, fundamentalmente por 2 razones. Primero, porque es el primer foco de reclutamiento del terrorismo islámico en toda Europa.
y esto lo señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos, y segundo, porque tiene mucha conexión con el crimen organizado. Para muchos, la idea de una Cataluña independiente es interesante, no solo porque dañaría en el sistema democrático español, sino porque además permitiría colocar una plaza fuerte del Islam y una plaza muy fuerte del crimen organizado en el seno de Europa Occidental. César, ¿qué ves ahora después de esto que ocurrió? ¿Qué pensás que puede venir a consecuencia de los heridos y de haber forzado a hacer eso que dijiste que era ilegal? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, vamos a ver, yo creo que el gobierno va a intentar dar más dinero todavía a Cataluña del que lleva dándole desde hace décadas, por supuesto con el coste del resto de España. Creo que aquí va a haber una resistencia del resto de España, porque evidentemente Cataluña les sale muy cara, pero es lo que va a intentar el gobierno, y creo que es muy fácil que los nacionalistas catalanes no lo acepten y quieran forzar finalmente un proceso de independencia. Lo que puede suceder después de eso es algo que es muy difícil de especular. Teóricamente el gobierno tendría que disolver el gobierno de Cataluña, que la Constitución le habilita para hacerlo, pero yo no sé si va a tener la energía y el valor suficiente para dar ese paso. Y entonces es posible que nos encontremos con un proceso de independencia de Cataluña y una situación enormemente difícil en esa zona de Europa Occidental, lo que se sumaría a todas las crisis que se han ido produciendo en el seno de la Unión Europea en los últimos tiempos, que no han sido pocas. Porque recordemos que ha habido una salida de Gran Bretaña, hay una situación muy inestable todavía en Europa. Si además se produce un desmembramiento de una de las naciones de la Unión Europea, la verdad es que la situación va a ser una situación más complicada todavía. Bueno, muchas gracias, César. Ampliaste mucho más el panorama para poder entender mejor las cosas allá en tu país. No me cabe duda. Muchas gracias por todo. Chao, bendiciones.